Hola amigos, bienvenidos a su programa Tres Hombres y un Bebé. Soy el bebé de este programa y quiero presentar al señor Pelón. No, señor somos Kiss. tres hombres. Señor Pelón, ¿cómo estás? No, un placer saludarlos y pues qué bueno que tener un amigo de años. Te conocimos cuando eras un chiquillo. Un bebé. Bienvenido, Juvenal Urzúa. Muchas gracias. Hasta el nombre, Un Juvenal, placer. es como de bebé. Pero Sí. señor Navarrete, Yo iba a decir el bebé, pero pues no, creo que me ganó Juvenal. Comparado con nosotros es un chiquillo que apenas... ¿cuántos años tienes, sí. Juvenal? Justo ayer fue mi cumpleaños. No me diga. 35. 35. Bueno, me veo más No, chico pues, a lo mejor de lo que... pero un bebé. No, pues gracias por la En fiesta, la adolescencia. mano. ¿Y celebramos y todo? Celebramos. Ok, Mes de celebración. ok, muy O bien. sea, eres de signo Géminis. Géminis. Eso está padre porque, mira, sabe de arte, es ¿Qué Géminis. se supone que son los Géminis? ¿No son como medio orates, como esquizos? No, Géminis Al es revés. Paul McCartney. Géminis, Ok. conocemos muchos Géminis, por Sí, ahí. Ok. tenemos un mala fama, un mal estigma de que somos doble cara, pero en realidad es que nos adaptamos muy bien a los diferentes ambientes. Exactamente. Entonces es eso. Exactamente. Sí. A los diferentes ambientes. 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 Yo tenía que haber nacido Génesis, Géminis. ¿o qué dijiste? Géminis. En el Génesis. Sí. Oye, pero a ver, en este nuevo esquema de profesiones en que influencers, marcas, curadores, ¿tú qué eres? O sea, ¿cómo te presentas? También como un híbrido ahí entre la gestión cultural y cercano a todo eso, porque siempre me ha gustado el arte y la cultura, y en los últimos años el arte contemporáneo, y de repente he tenido la oportunidad de hacer exposiciones, y entonces o hago la curaduría o la curaduría y la gestión, ¿no? Entonces se pone divertido ahí meterle mano como a diferentes capas de las Hay del una, arte. hay una carrera ya que es, o sea, en una universidad que ya puedes ser gestor cultural. ¿Estudiaste eso o No, no? estudié comunicación en el ITESO. No. Es que... No, está muy bien, está muy bien. O Espera. sea, aquí ya vemos, Sí. 3 y 1 que se salió a la mitad, Sí, pero un- somos comunicadores. O sea, hubieras podido hacer tanto gestor cultural Sí. como tener un carrito de Como- hot dogs. sí, Que totalmente. es comunicadores. De hecho, digamos, mi sueño es tener una taquería donde dé clases de arte. Eso estaría Así. muy bien. Esa es buena. Sí, sí, Es sí. un buen concepto. Y entonces ahí mezclamos diferentes técnicas artísticas con los tacos, ¿no? Claro. Digo, porque entendí que tú ahorita das cursos en línea. Doy clases en línea y presencial, en ¿De qué? algunas, a veces de gestión cultural y en ocasiones de arte contemporáneo. ¿Como de apreciación? Principalmente, ¿O sí. historia o qué? Historia, pero más como la introducción, es cómo entender el arte contemporáneo, ¿no? Básicamente. Cómo, pues sí, cómo apreciar que este vasito de agua aquí puesto en una tarima, pues puede hacer arte, ¿no? Ya. Camacho, tienes que tomar ese curso. No, es que Juvenal, una vez en un viaje que hicimos a Francia para una convención de cómics, fuimos en París al Pompidou. Y yo le decía a Gis, ¿cómo es posible que está exhibido un cuadro de madera con un clavo? Ajá. Eso era la obra. ¿Qué pedo? O sea, nomás quiero decir, y a ese cuate que está en el Pompidou, que yo, es envidia pura, porque digo, yo también quiero hacer algo así como, no sé, una corcholata con, Claro. para jugar, fichapul con las corcholatas y sea arte conceptual y que me No, bueno, paguen. Camacho, perdón, Totalmente, pero es que yo totalmente. recuerdo tú, en este espíritu que estás mencionando ahorita, tú hiciste una pieza de arte contemporáneo para mí muy importante, que fue un chocomil, o sea, Sí. en una pieza, no sé, eran los 90s todavía. Sí. O sea, y era un chocomil, o sea, expuesto en la galería. ¿Como arte y decía, efímero? obra reciente y efímera. O sea, porque era un chocomil. O sea, Y no era un chocomil, era un licuado de Milo, de un chocolate Milo. Y un chocomilo. Sí, entonces, haz de cuenta, conseguí como la vasija color rosa, que era muy bonita así, con un popote pero ya sabes, ahorita está prohibidísimo los popotes de plástico. Ajá. Ya en ese momento ya no era de plástico, era
como de cerámica, el popote. Ah. Y el Milo estaba hecho en el momento con canela, ya sabes. Ajá. Era Milo con canela arriba. El día de la exposición estaba recién hecho porque me llevé una licuadora de estas verdes de las titas de ahí de... Por eso Santa dijiste, Tere. obra reciente. Sí. Una Entonces chocomilera, de las era de una vaso. chocomilera, estaba hecho ahí. Y claro, la obra duró 3 días y ya con la leche pues ya podrida no, pero al principio tenía una cosa de que me Una pudieron haber pagado consistencia. millones, pero Totalmente. no era mi momento. A mí se me hizo muy bonito intento de tu parte de acercarte al arte contemporáneo. Pero no sé me que lo da hiciste cuenta. desde el peor de las actitudes, porque era nada más por ganas de pitorrearte de la peor manera, pero yo lo tomé como como un buen gesto. Pero hay como puedes diferenciar entre alguien que se está pitorreando, que es sincero, y alguien que sí está haciéndolo como en serio, con una justificación. Es que, a ver, puedes tener la seriedad de presentar algo bien hecho, con un concepto bien formulado y de todos modos pitorrearte, ¿sabes? De todos modos tener el humor suficiente para decir, me voy a burlar del sistema del arte y voy a poner una pieza que sea desafiante para los que saben y para los que no saben, ¿no? Y además me voy a ganar 10 millones de dólares. Sí, además. Y O eso sea, se ha hecho desde hace más de 100 años, ¿eh? O sea, el arte con basura, Sí, sí. con residuos, todo Claro. eso, que luego se convirtieron en los ready-mades famosos Sí. por Marcel Duchamp y que hasta la actualidad seguimos viendo como pues obra procesual, obra relacional, cosas hechas con desechos que terminan siendo muy valiosos, ¿no? Que están en los museos, que están, digamos, como en subastas o que se pueden comprar por una cantidad bastante grande de dinero, ¿no? Por ejemplo, el famosísimo banana de Catalán, Esa una fue banana buena. pegada con Esa tape fue buena. en Art Híjole. Basel hace ya unos 4 años y que pues dio la vuelta a todo el mundo, la vendían por $235,000. Y era un plátano de verdad. Era un plátano real. Echándose a perder. Sí, ese con el tiempo se echa a perder, ¿no? Y la gente piensa que está comprando un plátano. Pero mandan ahí al chalán rápido y se trae otro. Sí. El Al rumor. mercado. Pero, por ejemplo, esa pieza del plátano pegado con una cinta a la pared, ¿se vende? Sí, por supuesto. No, y se vendió además lo que hizo Mauricio Catalán fue hacer una serie de 3 y una prueba de autor, ¿no? Entonces está todavía más cagando del mundo del arte porque Está es como, muy buena, ¿por qué cara. haces una prueba de autor con un plátano, no? O sea, no hace falta, Y ¿no? tiene un Pero- chango que le hace la prueba. No, está Sí, padrísimo. que lo La firma. prueba de autor es un plátano verde, ¿no? Y los otros son amarillos. Sí, exactamente. Y entonces lo que hace ahí Catalán es burlarse en general del mundo del arte y de los espectadores, porque regresa a una feria de arte comercial como Art Basel en Miami, que además no es Basel en Suiza, sino tiene todo digamos como... ¿cómo se llama? Ambiente de farándula de Miami, ¿sabes? Entonces sí, es como todavía darle más sentido a ese tipo de expresiones Es más, provocativas. ahí es donde tiene el mayor sentido, ¿verdad? Sí, exactamente. Si eso lo hace otro artista y aquí a lo mejor en el MAS, pues no funciona, ¿sabes? Claro. Tiene Tiene hay que saber ser exactamente en dónde. elemento shock. Oye, ¿y Elemento quién shock. decide eventualmente lo que merece estar en el museo? ¿Es literalmente criterio de cada museo, cada comité? ¿O hay un Sí, y consenso? eso es una gran pregunta porque creo que es lo que genera como mucha discordia, de repente, irritación en el público de, oye, porque esto sí está y no el chocomil de Trino Claro. de hace tantos años, Por ya no se hizo claro. tan Piensa, famoso, ¿por qué ¿no? no está aquí? Y hay maneras, digamos, de legitimar el trabajo artístico, ¿no? Y una tiene que ver con el trabajo y la investigación de los curadores, que investigan la obra de los artistas, que la exponen y van, digamos, subiendo escaños, ¿no? O sea, ya expuse aquí en el MAS, en el Cabañas, luego en el MUAC, en la Ciudad de México, y luego te vas al LACMA y el MoMA y el Pompidou y donde tú quieres estar, pero, digamos, eso va a ir, digamos, llevando a un artista a una trayectoria pues más respetable, con, digamos, más reconocimiento, y por ende sus piezas también van a ir subiendo de precios, ¿no? O sea, a cifras exorbitantes que luego es ridículo para la mayoría de las personas. Que incluso, digo, no sé qué me dirás, pero según yo, el elemento monetario, que es inevitable y además es muy impresionante en cómo está metido ya el negocio en el mundo del arte, a ratos puede distraer de muchas de las cosas que quizá sí el arte contemporáneo está poniendo sobre la mesa muy interesantes. O sea, como que a veces a la hora que te estás dando cuenta del negocio,
como que hacen que muchas veces digas, no, pues todo es una pinche vacilada, nomás por hacer lana. Sí. Pero sí hay gente investigando. Sí, por supuesto. Y creo que es injusto con los artistas muchas veces que se diga así como, no, pues es que este está vendido, este está metiendo lana de otros lados o mala No, vida bueno, y todo todos eso. están vendidos, pero pues, tienen que vender. todos pues. tienen que vender, claro. Pero, por ejemplo, nunca cuestionamos o muy pocas veces cuestionamos digamos, el rol económico de, por ejemplo, otro tipo de famosos como deportistas, ¿no? O sea, el Canelo tiene una pelea que va a vender acá en Arabia por 250 o 300 millones de dólares, ¿no? Próximamente. Y nadie dice nada de, oye, ¿qué onda con este güey? No, entonces es como de, güey, qué chido, ¿no? Claro. O sea, la está rompiendo. Y cuando un artista llega a esas cifras, es como de, hey, ¿qué está pasando ahí, no? ¿De dónde viene el dinero? ¿Por qué este sí? ¿Por qué este no? Es una estafa. Es como cuando un escritor gana un premio literario y ni siquiera está tan jugoso y le dicen, ¿y qué va a hacer con el dinero? Y dice, oye, ¿por qué no le preguntas a los demás? Porque saben que los escritores de plano muriéndose de hambre. Claro. Bueno, que sí, caiga. Sí. Fíjate, tuve la oportunidad de ir al Museo Pompidou, que está en España, no, Pompidou no, perdón, al Guggenheim, que está en España, en Bilbao. En Bilbao. Y había un salón que estaba padrísimo. Eso sí me gustó por lo creativo, pero ¿cómo vendes eso? Quiero decir, era el dueño de esta pieza lo estaba exponiendo ahorita, pero se lo va a llevar a su casa. Y te voy a decir, era un cuarto como si fuera este set, todo blanco, pero sin orillas. Es decir, todo era como un huevo. Como curvado. Curvado, sí. Entonces entrabas y era una sola persona. Entonces entrabas y tenías 3 minutos para estar adentro y era ver el amanecer y ver el anochecer. Todo en luces. Y como estás en un espacio blanco, es como si estuvieras flotando. Entonces, veías el amanecer como si estuvieras en un lugar donde no ves... Me suena como de ¿cómo se llama el de la luz siempre? James Turrell. Turrell. Exactamente. Era de él, ¿no? Exactamente. Y yo digo, ¿cómo vendes esa pieza? O sea, el dueño de esta pieza lo está prestando aquí en el museo. O sea, ¿prestó el set o cómo es la cosa o las luces o qué es? Lo que pasa es que el concepto. Cuando compras una pieza, no solamente compras, digamos, el objeto en sí, a veces compras el certificado, ¿no? Te pertenece a ti tal obra. Y en ocasiones las obras tienen medidas variables, el artista permite que se pueda instalar de diferentes formas y entonces eso pues de vuelta la puedes instalar en tu casa, si es que tienes un espacio así, que seguramente alguien que compra un James Turrell no tiene. No se preocupa por el espacio. En el baño. Exactamente, híjole, ¿dónde voy a tender la ropa ahora? ¿No? Pero yo creo que... ¡Papá, mi cuarto! ¿Qué pasó con mi cuarto? Ya no Es una obra de arte. ya amaneció. Sí, claro. Yo imagino estar ahí, entonces ya compré esa pieza. Y la prestan. Entonces, oigan, ¿quieren, ya acabamos de cenar, ¿quieren pasar a ver mi obra? Sí. Nomás es de 1 por 1 y son 3 minutos. Sí, no, y son fabulosas porque de verdad te metes. Sí, la verdad Yo considero que hay, por ejemplo, 2 tipos de arte, así como a grandes rasgos. Uno que tiene que ver con las referencias o algo intelectual, pero no de forma mamona, sino más bien que son obras que de fuerza necesitas saber de dónde proviene esto, ¿no? Que seguramente puede ser a otro artista. La ficha a un lado. O que incluso corresponde a lo que ya hizo otro artista en específico, ¿no? Y entonces tienes que saber esa otra referencia para entender esta de acá. Perdón, como la parte de un diálogo. Sí. En el arte también hay un diálogo en el que alguien hizo una pieza y otra pieza de alguna manera le responde a esa pieza. Exactamente. Y otras que son así, que son como más de experimentar, más corporales. Y el feeling, ¿verdad? Lo que te sí, provoca. ¿no? De una provocación sensorial y que dices, oye, esto está chidísimo y no necesito saber ni cómo se llama el artista, ¿no? Claro. Oye, yo tengo una duda, otra. Ya hablamos un poquito de cómo es que hacen la curaduría o cómo deciden que una obra va valiendo más. Pero ahora por el otro lado, por el mercado. Lo que en teoría el artista mejor considerado académicamente o a nivel museos es también el que más vende, el que mejor vende en términos estrictamente de lana. Su obra, sus piezas cuestan más. No siempre. Y además y va variando el precio en el mercado.
Sí, 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 y no siempre, y digamos, no tiene como esa correspondencia necesariamente de ser o el más conocido, el mejor valorado en las instituciones o en la academia, ¿no? Sí, sí es importante eso porque son quienes finalmente le van a dar como ese sustento Como validez. a su biografía y su trayectoria. Pero hay artistas que son súper famosos y venden muchísimo y a lo mejor no van a llegar a ser tan importantes, digamos, como en la historia del arte, pero definitivamente son muy populares y venden muchísimo, ¿no? Y lo mismo pasa como en la música, ¿no? A lo mejor dices, artista ni me gusta el género ni lo que hace, pero es súper popular. O sea, ¿no? digamos, son los pop. En ocasiones sí, sí, son los pop. Como la glorieta de Chapalita, el arte, ¿no? Que se vende bien. Se Se vende bien, oye, yo tengo Sí, se amigos vende ahí. bien, sí. Oye, pero ahí, por ejemplo, me viene a la mente uno de los discos que más me gustan de Zeppelin, que se llama Presencia, que todo es como un concepto, que yo digo, Sí. no estaba pensado así, no es arte conceptual, es la portada de un disco, pero se llamaba Presencia porque en todos lados, ¿se acuerdan de ese disco? Sí, tenía como... pero sí es como arte conceptual, ¿no? Sí, Un poco. pero estaba pensado como eso en ese momento. No, pues eran estos cuates de hipnosis. Sí, Entonces claro. eran loquitos que sí, ya tenían una idea. Pero ellos se habían adelantado un poquito a este tipo de como conceptos. Hay muchas cosas de Pink Floyd que son Claro. conceptos, que son fotografías como... Y eran como una familia muy normal, gringa, desayunando con una especie de objeto negro que estaba ahí. Una presencia. Una presencia. Y eso se me hacía como muy interesante, Sí. pero como en el concepto de un disco interesante. Pero yo creo que eso, si estos cuates hubieran querido hacerlo como para el Sí. museo, debería estar en un museo. Les hubiera ido Sí, mejor, por ¿no? supuesto. Y Yo creo digo. que son cruces conceptuales bien interesantes que ya no importa tanto la disciplina, ¿no? No importa si viene necesariamente de la música, del teatro, del cine o de las artes visuales, sino conceptualmente tienen, digamos, pues una unidad con más coherencia que permite reflexionar cosas más allá del objeto en sí o de la disciplina en sí, ¿no? Por ejemplo, vas a un concierto y en realidad termina siendo como una experiencia sensorial, sensitiva, conceptual, y eso pues rebasa el ir a un concierto, a un festival y ya, ¿no? Y creo que por eso muchos museos últimamente han tenido muy buenas exposiciones en donde meten cuestiones de cine, de música, de literatura y finalmente son productos valiosos para que el público pueda encontrar nuevas reflexiones en ello, ¿no? Claro. ¿Te ha tocado ver una obra, una pieza o algo de alguien consagrado, una obra muy estimada y que tú en tu fuero íntimo de tu ser digas, híjole, qué mamarrachada? Y que no digas, al menos una vez. Sí, pero por ejemplo, creo que muchas veces llegamos en momentos muy específicos a las cosas. Ajá. Por ejemplo, yo prefiero pensar de decir, híjole, no me gustó, pero pues chance a lo mejor sí, o a lo mejor no la estoy entendiendo ahorita como debería. Y si no, pues no la juzgo desde ese lado de, esta basura que es. Pero, ¿no? por ejemplo, algo que te despierte una reacción casi visceral, como puede pasar con el arte, que algo de pronto te encanta, no sabes ni por qué, pero que alguien diga, de plano no, o sea, le doy vueltas y... Por ejemplo, hubo una exposición de André Fraser en Ciudad de México, en el MUAC, y lo que estaba expuesto en ciertas salas eran gráficas de barra, ¿no? O sea, unas pinches gráficas hechas con Excel casi. Me conmovió hasta las lágrimas. Ándale, y es como ¿por de, qué? ¿Por mucha gente va y ve esas gráficas y va a decir, ¿qué mamá es esta, no? O sea, ¿qué están exponiendo aquí? ¿Pero qué fue lo que te movió ahí? Y lo que me movió fue la investigación de Andrea, que tiene que ver como una crítica hacia la institución del arte, tenía que ver con la desigualdad. Y entonces, en esas gráficas, lo que venía era cuánto ganaba la persona, digamos, como de mayor rango en el board de donadores del MoMA en Nueva York, y cuánto ganaba creo que era un minuto, y cuánto ganaba la persona, digamos, de menor rango de limpieza en el mismo museo, ¿no? ¿Cuánto En el ganaba MoMA. Juvenal? O sea, digamos, era una pieza, comparación. digamos, por así decir, crítica al Crítica. respecto de la estructura del arte. A la estructura del arte y a la estructura social que tiene que ver con las desigualdades, ¿no? Entonces, lo que esta persona ganaba en un minuto, la otra lo ganaba en un año. Es brutal, ¿no? Es brutal. ¿Y qué necesitas ahí? Pues nada, o sea, es como la realidad o esos datos
transferidos en código ahí como de barra de pastel, haz de cuenta, ahí como... Y yo me quedé helado, ¿no? Así Claro. como el tipo de desigualdad. Y eso que estás hablando de una persona que trabaja en el MoMA, ¿no? En Estados Unidos, en Nueva York. No me quiero imaginar también como esas desigualdades que vivimos en un país como este, ¿no? Perdón. Yo digo, les platico porque en un momento dado hice como chistes de cómo podría ser si yo hiciera algo conceptual a partir de eso de un chocomil. Dije, Ya tiene un proyecto, ¿eh? Ya está. no, pero ya lo hice. Vamos a curarlo, Trino. Lo hice en un cartón porque era en peceras, exponer a los peces obras todo el tiempo. En las peceras siempre proyectarles cositas nuevas, no de autores conocidos, tuyas mismas, pero para que los peces estén ahí todo el tiempo viendo tus obras. Como galería. Sí, como no tienen nada que hacer, pues tienen eso. Esa era una. La otra era un vagón de un metro, de alguna ciudad, donde todo el tiempo estén pasando obras que tengas en el camino, pero que sea un vagón que digas, hasta tal parada, o sea, ese boleto te sirve para paradas largas, es decir, no es la siguiente estación. Entonces, para que en unas 8 estaciones sí puedas ver toda una exposición. Como los express, ¿no? Que Exacto. son cada 8 estaciones se detienen. Y van cambiando. No que te vayas a la siguiente, te bajas y ya no viste toda, no. Son 8 estaciones. ¿Quieres verla? Bueno, tienes que estar a una distancia de 8 estaciones para verla. Órale. Esas 2 son mis obras conceptuales que Vamos a curarlas. Desarrollalas. Bien hecho. ya están desarrolladas. Desarrollalas. Están De hecho, en la pecera yo intervendría esa obra para de pronto hacer una pecera grande con tiburones y ahí meter un hombre cortado en pedacitos, como las obras de Damien Hirst, ¿no? Que el tiburón esté viendo a una persona. Dice, De preferencia un galero en o forma- un curador. O a galerista, Damien Hirst directamente al ahí. mismo. No, bueno, en perdón. grupo de 3 y discutan, dice. O sea, me gustó esta distinción que hiciste, que debe haber muchas, o sea, entre el arte que todavía, porque todavía hay mucho arte que lo puedes, digamos, disfrutar directamente, sensorialmente, con tu primera impresión, o sea, una cosa Claro. muy sensorial, Que es y el sigue que- siendo válido. el que siempre ha habido, ¿no? Y está, digamos, el otro arte que es como que tiene que haber una vuelta intelectual en que te enteres de por qué surgió, de qué diálogo en la historia del arte vino a llegar a esa pieza, que también hay un placer estético muy importante, y son, digamos, conviven Claro. ambos tipos, ¿no? Y digamos, como esas 2 cosas pueden estar en la misma pecera, ¿no? A mí me gusta pensarlo como en burbujas, por ejemplo. O sea, el sistema del arte es como una burbuja, ¿no? Entonces, los artistas, su trabajo principalmente está en empujar esos límites del arte, ¿no? Porque están en el centro, pues muy a gusto haciendo cosas ya muy validadas, que están en el gusto de las personas y demás, pero cuando empujan estos límites, tienden digamos, a hacer elástico esto, ¿no? A llevarlo más allá. Y por eso hay muchas piezas que son muy provocadoras, ¿no? A veces empujan tanto esos límites que crean como una burbuja satélite y permanecen, digamos, ahí alrededor durante muchos años, Sí. hasta que de vuelta la academia, la institución y demás vuelven a recoger este artista y dicen, no estaba tan loco, ¿no? O sí está loco, pero está chido. Sí, y entonces sí. vamos a recogerlo de vuelta para Sí. acá. Yo también tengo un proyecto que se lo quiero compartirlo con José Force y con Carlos SG, pero para vendérselo a los chinos. Ajá. A ver, sí. O sea, tienes una carrera ahí de artista contemporáneo. Claro. que no Viene, haces- es lo que Ya dice. está, ya despegó, pero los chinos quieren llegar a la luna. Entonces yo digo, en ese viaje, el primer que lleguen a la luna, instalar una tienda de fotocopiadoras, donde estuviera una fotocopiadora que funcione para sacar fotocopias en la luna para el futuro, pero que todo el tiempo esté tocando la música de José Force y Carlos SG, y una canción que decía fotocopiadora, y que entrara siempre y estuviera esa canción. Con un instrumento chino. Hay que resolver el tema del sonido Oye, allá en la luna. Hablando de esos 2 caminos, digamos, sensorial o de primer golpe de vista y el documentar, en el caso de tu obra, Trino, me pregunto cómo le haremos para que los pececitos se pusieran como a leer y a documentarse. No, los peces tienen esa posibilidad, tú se las das. Si ellos no la Sí, toman, bueno, tampoco se los puedes dar todo digerido, ¿no? todo digerido. Oye, Juvenal, nos dio mucho gusto que vinieras a oír tanta tontería de nuestra parte, pero que nos placer. aguantaras, porque sí hay mucho más que me gustaría platicar contigo, pero obviamente
considero que tienes una profesión que es el futuro, eso es, porque Esperemos que siento, sí. dentro de todo que Ajá. fue una sorna y no, porque creo que de todos hay muchos artistas conceptuales que están haciendo cosas bien padres. No, increíble, aquí en sí. Guadalajara. Y si falla el arte, nos queda el tequila. Por lo menos, sí. ¿Sí? ¿Sigues con Sí. tu marca de tequila? Sí, seguimos Ah, bueno. con Tequila Juvenal. Esa es tu marca. Sí, sí, sí. Buenísimo. Nos Nos echamos echarnos uno. unos drinks. Oye, tráetelos ahorita, sí, sí. hombre, deberías traer para todos aquí. Hombre. ¿A poco No, era agua? Octavio se lo Aquí acaba en para- chinga, pero... Octavio, para todos Memo, los demás, muchas muchas gracias, gracias. son abstemios. Muchas gracias. Memo, ¿no No, quisieras? muchas gracias a ustedes. Bueno, Gracias. nos vamos, compañeros de aquí del foro. Gracias, como siempre, Gracias, a la Juvenal. producción. Allá Gracias. estuvo el Camichín, allá está Maruca, todos. Gracias, Juvenal, por estar con nosotros. Gracias. Nos vemos, compañeros.